Hacemos un paréntesis en la información nacional. Nos vamos con nuestro corresponsal exclusivo en Europa, Marcelo D'Aloisio. Hola Marcelo, hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿qué tal? Un gustazo enorme, buen comienzo de semana para todos ustedes. ¿Cómo andamos? Muy bien, Gracias. Marcelo. Bueno, un tema que realmente ha repercutido en todo el mundo por la cantidad de fallecidos, la cifra terrible, que continúa aumentando, pero es el terremoto en Marruecos. Sin palabras, acá en Europa se habla muchísimo de este sismo, inclusive por la cercanía geográfica, ¿no es cierto?, que tenemos con este país del norte de África. Bueno, la información que nosotros estamos manejando en estos precisos momentos, cuando han pasado 11 minutitos de las 3 de la tarde aquí en Italia, es que ya son casi 2.500 los muertos, 2.497 muertos. Hay más de 2.500 heridos. Miles de personas han pasado la segunda noche al raso, como podrán ustedes imaginarse. Y bueno, recordemos que este fue un terremoto de magnitud 6,8 grados de la escala de Richter, cuyo epicentro fue localizado, queridos amigos, en Mercedes, Mariano, a 60 kilómetros al suroeste de Marrakech, que es un espléndido destino de turismo internacional. En esa ciudad no hubo, digamos, muchísimos daños materiales, para ser honesto, a diferencia de otros pueblitos montañosos, rurales, un poquito más alejados de estas grandes capitales turísticas que tiene Marruecos, ¿no? La cuestión que, según los expertos, se trata del peor terremoto registrado en las últimas décadas en esta nación. Ahora, digamos, todo el mundo está trabajando contra reloj antes que pasen las 72 horas para ver si encuentran gente viva entre los escombros. Está recibiendo Marruecos una enorme cantidad de ayuda internacional, antes que nada de la vecina España, pero también de los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar. No ha querido el reinado de Marruecos aceptar por ahora las ayudas de los Estados Unidos, de la Judía, Israel y de Francia. Francia, que ha sido país colonizador, como ustedes saben muy bien, Mercedes, Mariano, de Marruecos, no por una cuestión ideológica, sino que andan diciendo que hace falta coordinar bien las ayudas, porque más ayuda hay, podría ser un palo entre la rueda también, ¿no? Terminás dificultando el operativo actualmente en curso. Lo que hay que destacar que también la Argentina ha querido aportar su humilde granito de arena, porque esta mañana la fuente que consultaba hablaban de 28 expertos pertenecientes a los cascos blancos que van a viajar en las próximas horas a Marruecos con 3 toneladas de insumos y de materiales necesarios, ¿no? Una curiosidad, el rey de Marruecos, Mohamed VI, que estaba de vacaciones cuando se produjo el terremoto, entre paréntesis, bueno, va a estar visitando Marrakech en las próximas horas, evidentemente, y hay preocupación por parte de los habitantes y de los comerciantes de esa ciudad turística que yo recién les comentaba, que este sismo provoque la decisión de muchos turistas internacionales de dejar de visitar esa ciudad y ese país que vive prevalentemente de turismo. Pero bueno, repito, son imágenes que la estamos viendo constantemente desde el pasado día sábado en todos los medios europeos, y siempre hay un margen para la esperanza, porque entre tantos escombros y tantas muertes, esta mañana nació un bebé. Así que bueno, una esperanza para poner de relieve también, ¿no es cierto? ¿Hay algún número que tenga que ver con desaparecidos, más allá de los muertos que han oficializado? Digo, de aquella expectativa de encontrar gente con vida allí. Sí, hay desaparecidos efectivamente, y por eso, Mariano, hay que ser también realista, por más que uno quiera ser optimista, pero ante semejante tragedia el balance de víctimas mortales irá aumentando con el pasar de las horas. De eso es inevitable, como está pasando también en otras partes de Europa, no por culpa de terremotos, sino por culpa de inundaciones, donde ahora el agua está retrocediendo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Cancillería confirmó que en Marruecos no hay víctimas argentinas, ¿no? Absolutamente, la embajada que tenemos nosotros en este país del norte de África ha descartado que haya víctimas mortales argentinas, absolutamente sí. Hay muchos europeos, por supuesto, trabajando en este país, sobre todo franceses, que han regresado ya a su país natal, y también muchos italianos, había más o menos 200 viviendo en Marruecos, y a través de aviones militares italianos, unos 40 ya han regresado aquí a Italia, absolutamente. Las imágenes que recorrieron todos los fines de semana son todavía tremendas. Y las cifras, ¿no? Y las cifras. 2.500 muertos oficiales hasta el momento. Por favor. ¿Es un lugar, es una zona habitualmente sísmica? No es cierto, Marcelo, eso es lo que dicen los especialistas. No tanto, no es tan sísmica como podría ser Afganistán, Turquía, digamos, la República Islámica de Irán. Pero bueno, ahora les tocó también a ellos, por supuesto que siempre hay algunos terremotos, ¿no?, de semejante magnitud, cerca de 7 grados de escala de Richter. No hay que olvidarse que ahí cerca se encuentran las Islas Canarias Españolas, donde casi siempre hay movimientos telúricos, como ustedes saben muy bien, ahí a pocas millas en el Océano Atlántico. Pero lo que nosotros notamos en Marruecos es lo mismo que notamos en otros países que yo recién les nombraba, ¿no?
Turquía, Afganistán, la República Islámica de Irán. ¿Quiénes son aquellos que padecen las consecuencias negativas de una catástrofe natural de esta envergadura? Y bueno, las personas que viven en pueblitos antiguos, de piedra, casas de piedra, ¿no es cierto? Y no con casas construidas respetando las leyes antisísmicas, ¿no es cierto? Y estos son los resultados. Cuando hay una grieta también entre ciudadanos de primera categoría, de aquellos que viven en las grandes metrópolis que se exportan desde el punto de vista turístico a nivel internacional, y los ciudadanos de segunda categoría que viven en zonas rurales del interior, después terminamos llorando los muertos, ¿no es cierto? 2.500 hasta ahora. Bueno, vamos a seguir informando y vamos a estar atentos a todo lo que pasa, pero te cambio un ratito porque es una buena noticia entre tanta mala noticia que lamentablemente teníamos que dar, pero en Grecia, después de las inundaciones tremendas también, afortunadamente el agua está bajando. Eso es algo positivo. Positivo, no hay dudas, Mercedes, que sea una muy linda noticia, efectivamente, por supuesto. Las lluvias torrenciales que provocaron enormes inundaciones han provocado hasta ahora 15 muertos, que no es poca cosa, estamos viendo las imágenes, ¿no es cierto? Todavía hay desaparecidos. Bueno, los bomberos han concluido las operaciones de rescate de las personas que se encontraban atrapadas en esa zona de Grecia Central, porque estamos hablando de esa parte de este maravilloso país de la Europa mediterránea, ¿no? Como ustedes decían, el volumen del agua que retrocede de las zonas inundadas es una muy buena noticia, pero ahora se está dirigiendo al norte, por lo que las autoridades están en alerta para impedir que se produzcan nuevas inundaciones ahora en el norte de Grecia, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el problema que tienen los griegos? Que cuando el agua baja te podés encontrar con cualquier cosa. Porque hasta ahora estamos hablando de 15 muertos, pero también aquí el balance de víctimas mortales podría aumentar, evidentemente, en los próximos días, ¿no? Y hay temor de que pueda desatarse, alguna crisis sanitaria porque hay muchos animales muertos, obviamente, que ahora están reflotando. Y hay problema todavía para muchos vecinos. Hay una ciudad de Grecia Central que se llama Volos, que cuenta con 150.000 habitantes, que desde hace 7 días no tiene agua potable. Claro. Con eso le digo todo. Y muchos otros pueblos que no tienen ni siquiera energía eléctrica, no tienen luz, ¿no? Recién lo escuchaba antes de salir al aire con ustedes al primer ministro griego, Mitsotakis, de apellido conservador el hombre, el cual volvió a pedir ayuda concreta a la Unión Europea y prometió, digamos, a cada núcleo familiar que haya visto su casa destruida o dañada, una primera ayuda de 16.000 euros, pero bueno, lo que más lamentamos es que no se tomen los recaudos necesarios para hacer frente a las consecuencias que provoca el cambio climático, ¿no? Y estamos viendo las imágenes que también son realmente dantescas e infernales, como la del terremoto de Marruecos, ¿no? Sí, lamentablemente, y la inundación, el paso del agua, deja allí, lo reflejaba Marcelo, una cuestión de salubridad posterior que es muy, pero muy importante, ¿no? Allí en donde hay que centrar la atención más allá del paso del agua y de que hayan bajado los niveles. Mientras tanto, el COVID parece que... Bueno, aquí en nuestro país hemos tenido un aumento de casos, lo reflejábamos, pero se inicia nueva campaña de vacunación allí en el Reino Unido, Marcelo. Totalmente, han comenzado ahora los ingleses a vacunar contra la gripe y contra el coronavirus con vacunas, con dosis que son compatibles a una nueva variante que ha surgido, digamos, en tierras británicas en las últimas semanas, la variante BA.2.86, ¿no es cierto? Solamente en Inglaterra han encontrado 34 casos, 28 de los cuales en un condado y dentro de un geriátrico, y eso preocupa mucho. Los expertos creen, los expertos británicos, ¿no es cierto?, que aún es demasiado pronto, queridos amigos, para saber si esa nueva variante, estamos viendo las imágenes realmente históricas y dolorosas que hemos tenido que aguantar en todas partes del mundo 2-3 años atrás, ¿no? Pero bueno, todavía es demasiado pronto para saber si esa nueva variante es más grave que las anteriores, aunque se sabe que conlleva un elevado número de mutaciones. La cuestión que también los ingleses ahora comenzaron evidentemente a vacunar a las personas de riesgo, a la gente que está en los geriátricos, los trabajadores sanitarios y sociales, a las personas digamos, de cualquier edad, pero que padezcan de una enfermedad, ¿no es cierto?, y que tengan el sistema inmunitario, ¿no es cierto?, debilitado, justamente por esas enfermedades. Lo que nosotros notamos acá, no sé si pasará lo mismo en Argentina, ustedes me dirán, pero por lo menos en los países de Europa no se sabe más cuántos son los contagios que tenemos por día, si hay hospitalizaciones, por supuesto. Los repartos de terapia intensiva, gracias a Dios, están totalmente vacíos. Por ejemplo, acá en Italia, donde yo me encuentro, ¿no? Pero aquí en la misma Italia, en las últimas semanas, hubo un aumento del 81% de los casos. Y le digo además, el director gerente de la Organización Mundial de la Sanidad, el doctor Ghebreyesus, decía, muchachos, traten de colaborar dirigiéndose a los políticos de cada país, porque nosotros, como OMS, tenemos 194 miembros, 194 Estados miembros. Solo 43 le comunican a la Organización Mundial de la Salud semanalmente los casos de contagio y de muerte a causa del COVID, ¿no? Me parece muy poquito,
Por supuesto que por suerte todos estamos con un escudo encima, todos tenemos por lo menos 3, 4 dosis de la vacuna anti-COVID, pero creo que es un tema para seguir, no para preocuparse, pero para ocuparse, me parece, ¿no? Bien, bueno, mantener, ¿no? Sí, Muy supuesto, parecido esto atentos, es a nivel igual, general. sí. Mantener el lavado de manos, los cuidados. Y vacunarse. Y también aquel que lo necesita llevar adelante el proceso de vacunación. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este momento, un gran abrazo y cuando dispongan aquí estaremos. Un abrazo, Marce.